Y recuerdo perfectamente que en el momento en el que salí de ahí huyendo y pidiendo ayuda con mis otras compañeras porque tuve que gritar. Se juzga al feminismo por No todos estamos enfocados en descubrir quién le hizo tanto daño. Que soy feminista porque en el transcurso de mi vida he vivido situaciones en distintos ámbitos de familiar, social, que creo que me han llevado a ser más consciente de lo complicado que es ser mujer. En mi caso, por ejemplo, yo me he cuestionado mucho por qué gran parte de las cosas que me han pasado, ¿no? En mi vida personal, por qué han llegado a no solamente a marcar mi vida, sino la de mi hija. Tengo una hija que me ha hecho mucho plantearme en qué mundo se encuentra y sobre todo qué mundo le toca vivir en un futuro, ¿no? En mi caso, igual, podría pensar que mi familia viene de un matriarcado. Los hombres no estuvieron presentes, los que estuvieron solo un tiempo y por diversas situaciones fallecieron, decidieron irse de la casa. La mayoría eran mujeres, ¿no? Desde la tía abuela, la abuela, que fueron un gran ejemplo de sobrevivencia por muchas situaciones que vivieron a lo largo de su vida. Y desde pequeña siempre me cuestioné, porque a pesar de ella ser la fortaleza de la familia, tenían en su mente muy instalado el patriarcado, ¿no? Con estas situaciones de, a ver, tú tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a cocinar. O sea, siempre cuestioné eso y siempre estuve en contra de eso, ¿no? Porque se me hacía injusto que las mujeres tuvieran que hacer esas labores domésticas y los hombres no. Sí, y creo que, bueno, ahorita mencionaste algo que me parece importante sobre que en la familia como que se establecían roles, ¿no? Y tú veías eso y no. Por ejemplo, Simone de Beauvoir tiene una frase en su libro del segundo sexo, donde dice que la mujer no nace, se hace, porque precisamente estamos, en la sociedad nos dice qué es lo que debe de hacer una mujer. Entonces, por eso una mujer se hace, porque una mujer debe de cuidar, una mujer debe de ser gentil, cómo se debe de comportar una mujer en determinados lugares, ¿no? En la casa, afuera, etcétera. Entonces, dice que una mujer no nace, se hace, como ahí la sociedad establece o como te obliga a funcionar en determinadas áreas de tu vida. Entonces, me parece que una mujer sí tenemos adjudicados muchos roles de género que no son exclusivos de la mujer, sino son impuestos. Así es. Y más allá de eso, yo creo que, no debería de existir para muchos, porque debería de haber igualdad de derechos e igualdad de, ¿cómo se puede decir? De condiciones, pues, ¿no? De una equidad. Claro, tiene que haber una equidad, ¿no? Es algo que yo siento que a mucha gente hoy en día le genera mucho escozor, porque piensan que ser feminista implica una lucha directa con los hombres por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Y en realidad se habla de feminismo porque es una manifestación, digamos, de incomodidad que tenemos las mujeres con respecto a esa desigualdad que existe con los hombres y con el machismo, ¿no? Hace rato platicábamos de que hay muchas mujeres que ejercen el machismo de alguna manera y a veces también nosotras no entendemos por qué lo hacen. Y tenemos también que entender que es porque... ¿En qué contexto crecieron, no? En qué contexto crecieron y que no lo son porque ellas deseen serlo, sino porque no conocen otra forma de ser, ¿no? Claro, porque no conocen otra forma de ser y porque muy probablemente también desde niñas han visto esos roles. Culturalmente claro. Así fueron educadas para seguir esos roles, ¿no? Esos estereotipos. Y nosotras tenemos actitudes, o sea,
la marcha, por ejemplo, ¿no? Del 8M, que es tan criticada porque se juzga mucho a la persona que acude a una marcha y que hay otra persona que la conoce y dice es que esa mujer es así y así. O sea, se juzga al feminismo por la individualidad, ¿no? De las personas que acuden a esa marcha, cuando el feminismo es más allá de esa persona que te habló mal de ti o que te hizo algo de cualquier cosa. El feminismo es más allá, o sea, el feminismo es un movimiento, es un sistema para precisamente luchar contra esa desigualdad que existe en el mundo. No se trata de ti, de mí o de los problemas que tenemos con otra mujer. Y precisamente o sea, tenemos nosotros todavía, aun cuando digamos somos feministas, pues tenemos también muchas marcas, ¿no? De muchas actitudes machistas, muchas marcas del patriarcado. Lo importante creo que es hacerlo consciente y saber que podemos Modificar. modificarlo. Por ejemplo, en el tema de la deconstrucción, que también es algo que nos cuesta mucho a las mujeres de mi edad, ¿no? También desde esa perspectiva me doy cuenta que si lo ha sido para mí, lo es para muchas mujeres, por ejemplo, de mi generación. Lo que yo siento que sí que está ahorita todavía un poco atorado es el tema de las mujeres jóvenes, ¿no? Así es, porque muchas de ellas parten de una realidad que sale de la casa, ¿no? Creo que el problema sigue siendo esto, ¿no? La formación familiar, porque a pesar de que de dientes para afuera, en las escuelas, en los espacios públicos como las oficinas, se habla de, no, yo, por ejemplo, no soy feminista, pero al interior de la casa se viven a veces otras realidades, Sí. ¿no? ¿No? Como que, pues yo soy la que sigo sirviendo, yo soy la que sigo lavando trastes, la que sigo perpetuando, te he visto de rosa porque eres niña, te he visto de azul porque eres niño. O sea, y repitiendo estos patrones que ya se supone están interiorizados, que ya están, pues trabajados que mucho tiempo, pero que aterrizarlos a la práctica realmente es difícil, o sea, es difícil. Oye, estaba viendo precisamente este asunto de una cosa que también sucede. La gente solamente se va por lo radical. Estaba leyendo sobre feminismo radical. Yo tenía otra idea de lo que era feminismo radical. Y ellas hablaban de un caso específico de un señor que fue, en una población, lo desvivieron, dicen, ¿no? Lo mataron porque encontraron que había violado a un menor de edad, ¿no? Entonces, ellas decían, a ver, una cosa es el feminismo, una cosa es que nosotros estemos conscientes y pidamos se haga justicia, pero no estamos de acuerdo en tomar, sí, en el homicidio, por supuesto. Entonces a mí eso me reveló, ¿no? Porque yo tenía una idea equivocada del radicalismo, ¿no? El desconocimiento del feminismo radical, sí creo que a lo mejor ninguna estamos como inmersas en qué es, en cómo se desarrolla o quién es una feminista radical, pero sí creo que nos vamos con esa idea de precisamente que tenemos mucha ignorancia respecto del feminismo, respecto de la marcha 8M. Nosotros, por ejemplo, con conocimiento de causa podemos decir que la marcha 8M, el bloque negro es lo que hace, incluso se hace pintas y todo, pero también protege al contingente que va, nos protege de muchas cosas. Por ejemplo, yo he visto marchas o vi videos en las marchas del 8M donde van hombres y tratan ¿no? De confrontar, sí, etcétera. Entonces el bloque negro hace mucha labor de contención en la marcha. Muchísimo. Es lo que nosotros vimos, ¿no? Y digo, hablamos de lo que nosotros conocemos, tampoco nos atrevemos a decir esto es así o de otra manera, porque pues no pertenecemos al bloque, pero por ejemplo, que nos gustaría. Que la verdad me gusta. Sí, porque también entendimos la causa, ¿no? La causa como entendida como el objetivo que ellas tienen también de dar un mensaje. Y que tiene que ver mucho exactamente con el hartazgo, pero sobre todo con la desesperación que existe, por ejemplo, por parte de muchas mujeres que están todavía luchando por justicia
para sus hijas o madres o hermanas o gente ellas cercana a mismas. víctimas o ellas mismas, en donde no han sido escuchadas por el Y Estado, son revictimizadas. que aparte Eso es ultra terrible, revictimizadas. O sea, terrible. cuando tú ves ahí que que adelante de ti va una mujer que lleva una pancarta donde lleva su fotografía masacrada en el hospital y que va marchando agarrada de la mano de su hija cargando la otra pancarta y que van gritando consignas y tú vienes atrás de ellas y que aparte van gritando las consignas dando a entender que no han recibido justicia, a ti te dan ganas de romper. Sí, claro. Porque te duele mucho. Entonces, yo creo que también ha sido muy mal entendido el hecho de que las mujeres, porque rompen, son las agresoras, ¿no? Así es. O sea, tocaste otro punto importantísimo, ¿no?, de un tema que justo en este momento está en debate, de la decisión que toma una persona, una joven con discapacidad. Y es donde vuelvo a otro momento clave en mi vida donde hablé sobre ser o no ser feminista, que es siempre, siempre, siempre la mujer es la juzgada, la víctima. O sea, nunca se revela el nombre o se hace justicia del victimario. Y en este caso igual, o sea, publica y publica su foto diciendo su nombre, cuestionando sus decisiones, que si se practicó la eutanasia o no se la practicó, que qué derecho tenía de quitarse la vida. Y yo digo, ¿y por qué? Si todos estamos enfocados en eso, no todos estamos enfocados en descubrir quién le hizo tanto daño. Los hombres violadores. Exactamente, tumultuaria. Y los hombres que han estado tomando las decisiones por ella, ¿no? Su mismo padre, retrasando cuántos años su decisión, ¿no? A ver, ¿cuántas de nosotras, por ejemplo, y yo les puedo decir que yo tuve una experiencia en el trabajo donde un jefe, que por cierto era amigo de mi papá, me encerró en la oficina y me quería abusar. Yo tenía 21 años en esa época. Estaba haciendo un servicio social en una oficina de gobierno. Y recuerdo perfectamente que en el momento en el que salí de ahí huyendo y pidiendo ayuda con mis otras compañeras, porque tuve que gritar, cuando yo salí de ahí y pensé en decirle a mi hermano o a mi papá, porque eran los únicos que podían ayudarme, imagínense, o sea, yo me acuerdo que en lo primero que pensé es, si yo le digo a mi papá y a mi hermano y mi papá van a ir a golpearlo o lo pueden matar a golpes, y mi papá y mi hermano van a ir a dar a la cárcel y yo no los quiero ver ahí por culpa mía, ¿no? Sí, tú te sentías culpable, claro. Entonces, ¿qué hago? Mejor me callo y me lo guardo y me aguanto. Y si el señor me vuelve a acosar, pues voy a tener que tomar otras medidas, pero a mis papás o a mi familia no la voy a meter porque yo no la quiero comprometer. Por ejemplo, hoy que yo ya tengo 54 años, ¿no? Ya 30 años después, ahora digo, qué fuerte, porque también en esas épocas yo tampoco era tan consciente que mi papá y mi hermano podían resolver el asunto a golpes, que también es muy machista, ¿no? ¿Y por qué? Porque también en esas épocas no había tampoco una ley que te protegiera como mujer ni como víctima. Claro, era tu palabra contra la de él. Eso es como otra controversia porque dicen, es que yo escucho a mujeres, a hombres diciendo, ¿qué más? O sea, ya tenemos igual de derechos que los hombres. O que a ver qué derecho tienes tú que un hombre que no tengas tú. Hemos tenido o tenemos derechos porque se han adquirido
Sí. o sea, de un tiempo para acá. Por eso la gente piensa que, ya tenemos muchos derechos, es porque precisamente se han peleado por ellos y apenas se nos están reconociendo. No Y es que además tengamos existen en la ley. en la ley. Están plasmadas ahí, pero de eso a que A se la práctica, cumplan, claro. sí, como los matrimonios infantiles, claro, por ¿no? supuesto. Que están Está en la prohibidos ley. y todavía se Se siguen hace. dando por lo que La se paridad de costumbres, claro. género, ¿no? Que en papel puede estar porque en un municipio la ley te obliga a que debe de existir tanto en igualdad de hombres y mujeres en un O la ayuntamiento, y igualdad no de se sueldos, hace. ¿no? Que La hablábamos desigualdad de los salarial, futbolistas, las futbolistas, futbolistas no ganan lo mismo que los futbolistas, las claro. actrices no ganan Bueno, en Hollywood lo hubo un mismo que los comediante que dijo que actores. la Ah, presidenta era una... no, fue un político, No, ¿no? no, Ah, no, no. sí, fue un comediante, tienes Un razón. comediante que dijo que Que estaba una una ama de casa, ¿no? Una ama ¿no? de casa había llegado al poder, Al ¿no? poder. Así, eso lo leo Y todos es los que días en las ¿no? los En las comentarios. redes sociales ves mucha comentarios que a mí me siguen sorprendiendo. Apenas vi un video de un tipo, se llama Mike, creo, no me acuerdo, pero dice, tipos violentos siempre han existido, siempre. O sea, de que, que se desentienden de que embarazan a una chica. ¿Sabes cuál es el problema? Así dijo, que ahora las mujeres son más promiscuas. O sea, el problema o sea, los hombres siempre han existido, pero ese no es el problema. El problema no es que hay hombres que se desentienden de un hijo, que violentan. No, ese no es el problema. O sea, de que se van en una noche de fiesta y embarazan. Y esos tipos siempre han existido. El problema es que hay mujeres más promiscuas. Ese es el problema. O sea, culpando, como decías, siempre Siempre. a la mujer. Por ejemplo, cuando encuentran un bebé Ah, sí. tirado en la calle. ¡Qué madre! Hasta Y un, las Natural. hasta perras un animal, una perra, no dejan abandonan. abandonar a sus Pero hijos. nunca se preguntan. ¿Dónde está el padre? No, y si a lo mejor la mamá, el bebé es producto de una violación, Por supuesto. ¿no? O sea, la mamá a lo mejor no sabía ni siquiera qué hacer con un bebé que era producto de alguien que ni conocía. Era una niña, quizá. Una Digo, niña que probablemente acababa una de... niña, exactamente, También ¿no? estos Pero nunca- resultados tan sorprendentes de casos que este año fueron publicados por el INEGI y descubrir que siguen existiendo mujeres que dan a los 10, 11 años con hombres de 40, 50, 60 años. Y tú dices, bueno, ¿qué diferencia hay de cuando yo empecé a leer lo que era el feminismo? Después de 30, 20 años después, seguimos igual o peor. O sea, y tú dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está todo este camino que se supone que ya está trabajado por mujeres, por hombres? Si seguimos con estas situaciones, es que se me hizo completamente increíble. Y yo creo que en la medida, o sea, por ejemplo, ahorita que se habla más de que existe este movimiento del que hablamos del 8M, por ejemplo, a pesar de todas estas expresiones que hemos tenido de enojo, de coraje, o simplemente para mostrar una unidad con las demás mujeres, a pesar de eso, yo siento, o más bien no a pesar, siento que esto está provocando más enojo en una gran parte de la sociedad en la que entran hombres y mujeres. Va a haber muchísimo enojo porque estamos acostumbrados a que es el hombre, ¿no? Pero creo que es debe mandar. importante porque yo lo veo mucho en redes de que se cuestiona mucho el actuar de la mujer y hay mucho, ¿no? Hay mucha misoginia, pero creo que también hasta cierto punto es importante porque entonces estamos siendo nosotras haciendo más ruido. O sea, estamos más presentes, por eso es que también se habla y está la otra parte, y digo, la otra parte también tiene cuestiones muy fuertes como esta que les acabo de decir, que son personas que tienen apertura a mucho público, y por ejemplo, también está este niño que mató a sus maestras, ¿no? Que también tenía una ideología, y que todo el contenido que consumía era obviamente de odio de hombres hacia mujeres, ¿no? Entonces sí es importante, pero creo que sí la colectividad en el feminismo es bien importante porque ahorita, por ejemplo, que estamos las tres y que somos, ¿no? Nos consideramos feministas, y tenemos distintas formas de pensar, pero coincidimos en muchas cosas. Creo que eso es lo que hace importante al feminismo y al movimiento, es que cada vez seamos más. Había otra pregunta que nos hacía, ¿no? Que
cómo vivimos el feminismo, cómo lo vivo yo, creo que, pues, creo que pronunciándolo, o sea, diciendo, a veces no tomamos una postura, ¿no? Decir, ay, no, yo no soy feminista, o ay, yo sí. Creo que estamos en un año, 2026, donde bien lo decía Ale, han pasado, ¿no? 20, 30 años desde, no sé, 40 años desde que nací, y viví en mi niñez muchas cosas que tengo casi 40 años y siguen existiendo, y dices, ¿cómo puede ser posible que eso, que eso siga pasando, ¿no? Entonces creo que lo que me toca hacer o lo que creo que puedo hacer para seguir viviendo esto es no quedándome callada, que no lo hago, y creo que eso me ha traído a veces muchas consecuencias. Esa sería como mi conclusión. Tu manera de vivir el feminismo. Yo creo que a mí lo que más me preocupa y yo creo que eso va a seguir siendo hasta que yo me vaya de este mundo, a lo mejor, en otros tiempos. Lo que creo que más me preocupa es vivir con miedo, que las mujeres sigamos viviendo con miedo, que no solamente por nosotras, sino por todos nuestros descendientes, por todas las mujeres que vienen. Eh, yo sé que a veces muchas mujeres, como dicen los memes, no estamos tan preparadas para abordar este tipo de temas. No nos gusta ver la realidad, nos incomoda demasiado darnos cuenta que a veces nuestro propio entorno no es positivo para nosotras, ¿no? Y a veces cuando abordas esos temas, pues incomodas mucho. Yo sé que a veces soy muy reiterativa con estos temas, que a veces incomodo demasiado, pero mi manera de vivir el feminismo y sobre todo que ejerzo mi responsabilidad como persona consciente con las demás mujeres, es seguir dando ese mensaje de no estamos en competencia, hay que luchar para no sentir miedo y sobre todo tratar de entendernos entre nosotras para poder terminar con toda esta violencia que ha existido y que yo creo que nos va a dar para mucho tiempo más. Mucho más, sí, claro. Fíjate, ahorita que hablabas del miedo, vivir desde cada uno de mis privilegios me había hecho como hacer de un lado el miedo de mi cabeza, y ayer fui acosada. No lo podía creer, hasta risa me dio porque estaba estacionada cerca de la central de abastos en la noche, y entonces sale un hombre, se cruza la calle, yo estaba dentro de mi camioneta con los vidrios arriba y el seguro puesto, y empieza a decirme, ay, hermosa güera, esta preciosa, ¿a dónde vas? ¿No? Y yo tenía que esperar y me empecé a sentir muy incómoda y dije, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar aquí mucho, ¿no? Entonces, le mandé un mensaje a mi hermana, me dijo, no sabes que voy a tardar, y dije, no, yo me voy a mover, ¿no? Pero para todo ese tiempo yo creí que ya, o sea, se había cansado y se había ido, y cuando empiezo a avanzar, empieza otra, o sea, no sabe lo vulnerable que me llegué a sentir. Pensé que ya eso había quedado atrás, ¿no? O sea, sentir ese miedo, sentirte tan vulnerable a pesar de que sabes que se supone que no estás en peligro porque estás dentro de un vehículo, pero es increíble que todavía se tenga que estar viviendo estas situaciones, ¿no? En una persona adulta, ahora imagínate una adolescente, una niña que tenga que estar ahí sin un automóvil, ¿no? O sea, ¿qué mundo le estamos dejando? Yo tengo una hija, a nuestras hijas, a nuestros hijos, y lo que yo hago por el feminismo, pues es eso, es nombrarnos, es enseñarles a otras personas a través del lenguaje a decir, a ver, aquí estamos, ellas, ellos, ¿no? A utilizar, a hacer esta conciencia con maestros y maestros, maestras y maestros, que no, necesitamos a hablar de todos, ¿no? Hacernos presentes, ¿no? Y no, porque estos pleocenos que se utilizan nos hacen que el lenguaje no sea tan cansado, que no estemos peleados con ellos, pero que sí nos representemos, ¿no? Que hablemos de gente, de pueblo, en lugar nada más de hablar o de hablar del hombre, en lugar del hombre, decir ser humano.
Y ¿no? también, y por último, también yo Visibilizarlos. creo que estos movimientos no solamente nos benefician a las mujeres, No, benefician también A la directamente humanidad. a los los hombres, hombres, claro. a hombres y mujeres sí. en general, En general a la porque humanidad. de verdad, mientras no exista igualdad, no va a haber armonía. Simplemente vamos Eso a lo vivir decíamos, ¿no? en conflicto eterno, ¿no? El feminismo no es nada más para nosotras, para las mujeres, es para todo, para todos, hombres, mujeres, para todos, porque también el feminismo, leí, no sé si estoy equivocada, pero leí que precisamente incluye a estos grupos minoritarios, ¿no? Claro, LGBT, o sea, todos estos grupos que son minoritarios y que no son mencionados. O sea, el feminismo ayuda a todos, a los hombres que usan palabras o que les dijeron palabras como no llores porque los hombres no lloran, o muchísimas otras cosas, y el feminismo creo que va a existir claro. hasta que el machismo exista o el patriarcado no Y cuando desaparezca. también y cuando también el machismo deje de exigirle al hombre que tiene que ser el fuerte, Fuerte formal, claro, ¿no? el fuerte y formal, ¿no? El proveedor, sí, sobre todo El eso, jefe ¿no? de familia. El hombre de la casa, dijera mi santa madre. Sí. El cazador y nosotras las agricultoras, ¿no? Las recolectoras, ¿no? Entonces, Sí, creo que el feminismo debe de existir más bien, porque creo que es muy difícil terminar o aniquilar al patriarcado. Y ahora hay que decir una consigna, Lu. Una consigna del 8M. ay, la que nos gustó, ¿no? Por las brujas que no pudieron quemar. Ajá. Somos las brujas que no pudieron Somos quemar. las nietas de las brujas que no pudieron quemar.